Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar y bendecir en nombre de Jesús. Eh, para mí es siempre un gusto, una bendición poderles eh, ver conectados. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a trasladar un mensaje, ¿verdad? Una enseñanza, y pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos auxilie. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por este tiempo que nos das de discipulado, donde venimos, Señor, a aprender de ti, Señor, a aprender de tu palabra, aprender, Señor, de la doctrina, y que aquellas cosas que nos has dado, Señor, para que podamos asimilarlas, desgranarlas, Señor, y que poco a poco las vayamos, Señor, eh, integrando a nuestra vida espiritual. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que podamos juntos, Señor, avanzar, Señor, en el crecimiento como hijos de Dios. Amén y amén. Quisiera introducirme de lleno a la enseñanza en Éxodo capítulo 6, versículo 12. La versión del oso dice, me respondió Moisés, y respondió Moisés delante del Señor diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Mayormente siendo yo incircunciso de labios. Hemos estado analizando esta enseñanza acerca de lo que Dios quiere cortar en nosotros, ¿no? Y le hemos puesto las tijeras de Dios, ¿no? Aunque entendemos, ¿verdad? Pues que Dios no precisamente usa unas tijeras literalmente, sino que lo que queremos decir es que Dios quiere cortar, podar cosas de nosotros, ¿no? Para que podamos seguir creciendo, ¿no? Seguir dando frutos, seguir avanzando. Pero hay cosas que detienen ese crecimiento. El Hijo de Dios no se puede quedar estancado, ¿no? Sino que dice la Biblia que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, de luz en luz. Y todas aquellas cosas que están impidiendo que demos más fruto, Dios las va a podar, ¿no? Y las va a eliminar, a separar de nosotros, ¿no? Eso empezamos a ver ya hace algunos días, ¿no? En la congregación. Y hemos estado desgranando ese tema también en los discipulados, ¿no? La semana pasada hablamos sobre las cosas, algunas cosas que eran necesarias ser cortadas, pero también vemos en nuestro cuerpo espiritual, ¿verdad? No literal, sino en el cuerpo espiritual, necesitamos entender que necesitan ser cortadas algunas partes. Y hay una figura preciosa en la Biblia que es la circuncisión. La circuncisión pues era cortar el prepucio en todos los varones al octavo día. Eso lo estuvimos explicando el domingo en el servicio, ¿no? Eh, pero pues también el apóstol Deuteronomio lo dice y el apóstol Pablo lo dice en Romanos que la circuncisión no es literalmente la del cuerpo, sino la circuncisión del corazón, ¿no? Y el corazón pues necesita que se haga un recorte, ¿no? Aquel exceso de carnalidad, ¿no? En el corazón pues necesita ser recortado, ¿no? Pero el corazón está conectado con los sentidos, ¿no? De alguna manera, tanto el corazón afecta a los sentidos como los sentidos, lo que ven, le introducen al corazón, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, si el corazón está carnal, seguramente los sentidos eh, espirituales también lo están, ¿no? Si hay un corazón con carne, también hay una boca con carne. Y es lo que acabamos de leer ahorita en Éxodo, capítulo 6, versículo 12, ¿no? Todo esto ya lo explicamos el domingo en la congregación, para que si usted lo quiere revisar, puede hacerlo, ¿no? Por eso lo digo rápidamente, solamente como eh, pues como un contexto de dónde vamos, ¿no? Entonces, Moisés, ¿no? Eh, dice que no puede ir a hablar con el faraón porque tiene
sus labios incircuncisos, es decir, su boca llena de carne, ¿no? No es literal, ¿verdad? Sino que está hablando de un concepto que él no se siente capaz porque se va a equivocar en lo que va a decir. Sus palabras no van a ser correctas porque pueden estar contaminadas, ¿no? Con carne, ¿no? Entonces, una persona que tiene labios carnales va a estar tropezando constantemente, va a estarse equivocando constantemente, va a tener características en su boca que la van a hacer tropezar o caer o dañar a otras personas. Y no solo a otras personas, sino que también la boca nos puede dañar a nosotros mismos. Entonces veamos algunos ejemplos eh, de lo que sucede cuando tenemos un problema en los labios, ¿no? Proverbios 12:14 dice, cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe recompensa. Entonces, lo que nosotros decimos, eso mismo nos llena, ¿no? Entonces, si nuestra boca tiene palabras carnales, palabras agresivas, palabras mentirosas, ¿no? Eso mismo está llenando nuestro corazón. Pero es como un círculo virtuoso, porque del corazón salen las cosas. Y al salir, como que de alguna manera uno vuelve a comer, como que regresa a uno esas palabras, ¿no? Y vuelven a contaminar el corazón, ¿no? Entonces, si nuestra boca hay elementos desagradables, eso mismo vamos a comer, ¿no? Pero si en nuestra boca hay bendición, esa misma bendición nos va a saciar, nos va a llenar. Bueno, solo para que veamos el poder que hay en la boca. Proverbios 18:21 dice, en la boca, en la lengua, hay poder de vida y de muerte. Miren lo poderosa que es la boca, la lengua, las palabras. Vida y muerte salen de ahí. Es más, el Señor Jesucristo dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y como que esa característica de Dios nos da permiso, nos da de alguna manera, se replica en nosotros, dándonos poder en nuestra boca, dándonos poder a nuestras palabras, ¿no? Que podamos dar vida con las palabras o dar muerte, o darnos vida a nosotros mismos, o mismo, nosotros mismos matarnos. ¿Va? Y quienes la aman comerán de su fruto. Entonces, estábamos viendo hace poco, y creo que fue el viernes pasado, sobre los alimentos espirituales, sobre los alimentos en la familia, ¿no? La alimentación familiar, ¿no? ¿Qué están comiendo nuestros hijos? ¿Quién le da de comer a los hijos? Los padres. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo podemos alimentar el alma de nuestros hijos? Con nuestras palabras. De nuestras palabras, hermano, tienen una capacidad de bendecir. Especialmente si somos una autoridad. Una autoridad tiene el poder de Dios para afectar a aquellas personas que están bajo esa sombría, bajo esa autoridad, bajo esa delegación. Especialmente si es un padre, una madre, un pastor, un líder, eh, alguien que tenga autoridad sobre otros, lo que diga va a afectar el ambiente en aquel lugar, ¿no? Ya sea con vida o con muerte. Entonces, por eso debemos escudriñar cómo están saliendo esas palabras. Santiago 3:4 dice, mirad las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, son dirigidas por un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto, dice, dirigidas mediante por un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Entonces, miren hacia dónde nos lleva este pasaje. Así también la lengua es un miembro pequeño. Entonces, está haciendo la comparación entre el timón de una nave con la lengua, con la boca. Sin embargo, se jacta de grandes cosas.
Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Entonces, la boca es como el timón del cuerpo, hermano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La boca tiene el poder como un timón, como una dirección. Entonces, por eso muchas veces nos va mal, porque con nuestra misma boca hemos dirigido mal ciertas cosas, ciertas actitudes, hermano, y que necesitamos cambiar el rumbo, cambiando nuestra manera de hablar. Muchas veces se generan grandes problemas, grandes fuegos, grandes incendios por una pequeña palabra que se dice. Entonces, la boca, hermano, es terrible. Terrible en sentido positivo y en sentido negativo, porque puede causar cosas hermosas y poderosas y bendiciones, pero también desastres, ¿no? Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mira, hermano, la lengua lo que es un fuego. Pero el fuego no es malo, hermano. O sea, precisamente el fuego no es malo. El fuego es bueno. El problema del fuego es que hay diferentes tipos de fuego, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fuego sale por tu boca? ¿Qué enciende? ¿Qué activa nuestras palabras? Hay veces que no hace falta decir mucho para activar algo negativo. Nos da, dice, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, como que nos desvía, nos puede desviar de los propósitos de Dios. Entonces, el cuerpo humano es como un barco y es dirigido por el timón, que es la lengua. Por eso necesitamos un guardián en la boca. Y así lo decía el salmista, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque no quiero que salga nada negativo. No quiero que salgan maldiciones, sino únicamente bendiciones. Entonces, vamos a ver algunas características eh, negativas que deben ser cortadas, que deben ser podadas, circuncidadas de nuestra boca, ¿no? Vamos a leer, vamos a ver, el primer punto son las ataduras. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, cuando uno habla, uno puede hacer compromisos, uno puede hacer pactos, uno puede hacer promesas, uno puede hacerse deudor por las palabras, por compromisos que hemos hecho y que ya no podemos cumplir, pero estamos atados, estamos obligados. Entonces la boca tiene una capacidad para atar. Bueno, las ataduras, también hemos platicado sobre eso, no todas son malas. Regularmente cuando pensamos en ataduras, pensamos en las ataduras del diablo, ¿verdad? Y en las ataduras malas. Por supuesto que existen, pero también hay ataduras buenas. Pero ¿cómo se hace una atadura? ¿Cómo se hace un amarre? Con palabras, con promesas que uno debe cumplir porque ya está atado a eso. Entonces uno debería tener mucho cuidado con lo que promete o con quién hace algún trato. No, no solo un contrato, hermano, no solo un contrato escrito, no, con las palabras. Si tú le prometiste algo a alguien, eres deudor de esa palabra. La palabra, hermano, vale. Quizá en la sociedad ya no vale mucho, ¿verdad? Por eso se han hecho contratos, abogados, notarios,
para dar fe y legalidad de las palabras que dos personas hacen. Pero antes no. Antes alguien decía algo y tenía el compromiso moral, y yo creo que espiritual, de cumplirlo. Poníamos el domingo un ejemplo, ¿va? Hay personas que juraron amor eterno a la persona equivocada, a una persona pues, que tal vez ya al poco tiempo dejaron de ver o se rompió aquello y al tiempo conocen allá a su pareja definitiva, pero no pueden dejar de pensar en el primer amor, ¿va? En el primer novio, novia. ¿Por qué? Porque hubo un pacto, porque hubo una promesa eh, que no se cumplió. Pero el alma quedó ligada, quedó atada. Por eso, hermano, cuando a uno nos dicen, repita esto, debería uno primero debería escuchar y luego repetir, ¿va? ¿Por qué? Porque en la boca hay poder. Mire, tal poder hay en la boca que para ser salvo es necesario creer con el corazón y confesar con la boca. Nada más. Simplemente una confesión nos puede salvar, pero también una confesión nos puede llevar al hoyo. ¿Va? Nos puede enlazar a personas incorrectas. Mire, esta versión como dice, estás amarrado con tus propias palabras y eres prisionero de tus compromisos. Entonces hay muchos hijos de Dios que con sus palabras se han atado y han pensado que no van a poder hacer cosas. Ellos mismos han dicho cosas malas de sí mismos, hermano. No se maldigan, no se aten. Es que soy un burro, soy un tonto. Yo no nací para esto. No, hermano, no, no lo diga. Tampoco la confesión positiva es real, ¿va? Que por repetir algo uno va a poder. No, tampoco. No es eso. Sino que cuando uno toma la palabra de Dios, la cree, la confiesa con fe, entendiendo que lo que está escrito es real y es poderoso, y uno puede decir, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí voy a poder, Dios me va a dar la capacidad, Dios me hizo inteligente y va a abrir mi entendimiento y en el nombre de Jesús voy a enfrentar ese problema y voy a resolver ese asunto. No, no va a ser más fácil, pero ahora, por medio de que confesamos con fe, no es por repetir, no, es confesar con fe lo que en la palabra nos respalda. Entonces es que las cosas suceden, ¿no? O pueden suceder, ¿verdad? Orar por un enfermo. ¿Cómo oramos por un enfermo? Se tiene que escuchar, ¿no? Se tiene que oír, imponer manos y decir en el nombre de Jesús, en la palabra está escrito que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y van a sanar. Yo lo creo, lo confieso. Es invocar la palabra de Dios. Pero muchas veces hacemos lo contrario y por eso estamos viviendo situaciones negativas. Estamos atados y prisioneros por la palabra nuestra. Mire, Números 35 habla de cuando una joven hacía un voto a Dios. Un voto es una promesa a Dios y estaba obligada a cumplir, ¿no? Pero si su padre escuchaba el voto y lo aprobaba, ella tenía que cumplirlo. Pero si él decía, ¿saben qué? No, 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 ese voto yo lo puedo deshacer. Entonces, miren, el poder de la palabra, pero ahora en el caso de un padre, puede deshacer las palabras de sus hijos, puede deshacer los votos de sus hijos, que se hicieron sin su consentimiento. Entonces, muchas veces los hijos hacen votos sin venir con el padre a consultar y se enredan. Entonces el padre tiene el poder para decir, sabes que te equivocaste con ese voto, lo voy a deshacer. Obviamente, si el padre lo aprobó, pues ahí ya tiene que cumplirse, ¿verdad?
Entonces, hermano, nosotros podemos, como padres, si nuestros hijos actuaron en ignorancia, podemos deshacer sus votos, podemos deshacer sus palabras, siempre y cuando, siempre y cuando hayan sido en ignorancia del padre, ¿verdad? Si el padre aprobó, pues bueno, ya no hay muchito que hacer más que Dios es el que se va a encargar. Pero Dios nos da esa capacidad. Entonces, sigamos. Entonces, el punto número 2 serían las maldiciones, ¿no? ¿Qué se tiene que remover de nuestra boca? Maldiciones. Entonces, maldición es decir mal, hablar mal, decir mal de alguien, hablar mal de alguien o hablar mal de algo. Eso es maldecir. Maldecir no es precisamente, sí, que te rompas una pata, no. Sí es maldecir, pues, pero no solamente ese tipo de maldiciones, ¿no? Sino que cuando uno habla de algo o de alguien, si está hablando mal, si está hablando algo negativo de esa persona o de ese lugar, ¿no? Está maldiciendo. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Hay algunas personas que no están contentas con su trabajo. No les gusta, están en un ambiente negativo, tóxico, el jefe está muy presionándolos mucho, qué sé yo, ¿no? Pues llegan a su casa y empiezan a hablar mal. Habla mal del jefe, habla mal del compañero, habla mal de los clientes, habla mal de su trabajo, habla mal del ambiente, habla mal del tráfico, hermano. De todo habla mal. Entonces, ¿cómo le va a ir en ese trabajo? Perdón, mal. Porque ha estado hablando mal y mal y mal y mal. Puse un ejemplo del trabajo. ¿Y qué pasa cuando es de los hermanos? ¿Qué pasa cuando es de la iglesia? ¿Estamos hablando mal del pastor, del líder, del anciano, del que canta, del que está en la puerta, de la maestra de los niños? En la iglesia, mire, hermano, siempre van a haber situaciones que pueden mejorar. No existe una iglesia perfecta, ¿no? Siempre va a haber algo que se puede solucionar y que no se está haciendo bien, ¿verdad? Y hay que llevar esto a la persona correcta y poderlo platicar, ¿verdad? O sea, no significa que nos tengamos que aguantar, no. Hay un encargado, se puede decir, hermano, mira, pasó esta situación, o ir con el pastor, ¿verdad? Para ver cómo se soluciona o que nos den tal vez una orientación de por qué se hacen así, ¿verdad? Pero si estamos hablando mal y mal y mal de la iglesia, tarde o temprano, ese lugar para nosotros ya no va a ser de bendición. Pero no tanto por el lugar, sino porque hemos estado hablando mal. Entonces, eh, no estoy diciendo que soportemos lo malo. Es necesario hablarlo, pero por el canal correcto. Pero si uno lo anda hablando en diferentes lugares o con diferentes personas, no se va a solucionar, únicamente se va a esparcir lo malo. Pero si usted lo va al lugar correcto, a la persona correcta, a la persona que tiene la autoridad para modificarlo, es diferente. Y peor, hermano, muchas veces estamos maldiciendo o hablando mal en las redes sociales. Y sabemos que lo malo se esparce rápido. Lo bueno no. Lo bueno cuesta que se vuelva viral. Pero algo malo, la misma gente lo hace masivo. Entonces, Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Hermano, qué fácil es bendecir al que nos bendice, al que nos ama, al que nos quiere, al que queremos, al que nos cae bien, al amigo, a la amiga. Es fácil.
¿Por qué? Porque uno quiere que esa persona le vaya bien. Y a tu enemigo, al que no te quiere, al que te está persiguiendo, al que está hablando mal de ti, al que te está levantando falso testimonio, al que te mira mal, sigo, al que te hace bullying en la escuela, ¿no? Al que te roba las tortas en el recreo, al vecino, hermano, que te fastidia, bendícelo, bendícelo. Esa es el uso correcto de la boca, bendecir y no maldecir. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué será? ¿Por qué Dios nos pedirá eso tan difícil? Realmente es difícil, hermano. Realmente no es sencillo bendecir al que nos molesta. Uno, de veras, uno quisiera, hermano, que se lo lleve al infierno, los quisiéramos mandar. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre carnal, el que quiere mandar al infierno a la gente, ¿no? Pero imagínense si Dios fuera así. Si Dios mandara, hermano, una maldición cada vez que nos equivocamos. Si Dios, hermano, se me da juicio cada vez que tenemos un mal pensamiento. Dios no es así. Es más, hermano, Dios nos bendice. Aunque fallamos, aunque nos equivocamos, aunque cometemos errores, nos sigue bendiciendo. Porque la bendición tiene un efecto, hermano. Tal vez no la vemos a corto plazo, pero a largo plazo se ve el efecto de la bendición. Asimismo la maldición. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque las bendiciones y las maldiciones, si no hay alguien que las reciba, van a regresar de donde salieron. Dice la Biblia que la palabra de Dios no va a regresar a él vacía. Entonces Dios envía su palabra y esa palabra va a regresar. Es decir, va a venir a cumplir un propósito. Es como que la palabra viene de parte de Dios, cumple su propósito y regresa. Entonces, las palabras son como un boomerang. Pues, no sé si ubicamos los boomerang, es una piececita así como curva de madera que se tira de cierta manera, vuela y regresa al punto donde envió, ¿no? ¿Qué otra base bíblica podemos poner a esto? Cuando el Señor Jesucristo mandó a los discípulos a predicar, los envió de dos en dos. Y cuando llegaron a un lugar, tenían que bendecir con paz ese lugar. Tenían que bendecir con paz esa casa. Y si ahí había un hijo de paz, es decir, un receptor de la paz iba a quedar en aquel lugar. Pero si no había un hijo de paz, es decir, no había un receptor de eso, de esa palabra, la palabra iba a regresar al emisor. Entonces, ¿por qué no hay que maldecir? Porque si la maldición no tiene una recepción, va a regresar y nos va a pegar a nosotros. Dicen por ahí, le salió el tiro por la culata. Es decir, quería dañar, pero terminó dañado. Las maldiciones, hermano, tienen poder, son reales. Y tenemos, hermano, el poder para decirle, pero no debemos, porque esa maldición tarde o temprano va a regresar. Y no solo nos va a afectar a nosotros, sino a algún ser querido. ¿Por qué me va mal? Por las palabras de tu boca. Entonces, sigamos, hermano, vamos 2 puntos y vamos 28 minutos. Entonces, cuando maldecimos, estamos abriendo puertas, estamos dando permiso a que entre el Satán, el diablo nos ataque. Mire, Pedro, Mateo 26:74, comenzó a echar maldiciones y les juró, a este hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Pedro estaba en un momento de apostasía, ¿no?
dándole la espalda a Cristo, traicionándolo. O sea, tan traidor como Judas, pues, realmente estaban negando al Señor. Pero ¿cómo lo identificaron? Por su manera de hablar. De nuestra manera de hablar delata quiénes somos, nuestra identidad. Oiga hablar un cubano, ¿cómo va a hablar? No voy a hablar como cubano porque no me sale. Oiga hablar a un colombiano, se le va a salir. ¿Por qué? Porque la manera de hablar le da el origen, la identidad. Entonces reconocieron a Pedro porque hablaba como Jesús. Están 3 años con él, caminando con él, el lenguaje de Jesús se le pegó. Pero como no quería que lo asociaran con él en ese momento, empezó a maldecir. ¿Por qué? Para que dijeran, no, mire, yo no soy de ellos. Entonces, hermano, cuando usted oye hablar a una persona, yo le aseguro que hay veces que usted habla con personas y usted siente que son hijos de Dios. ¿Por qué? Por su hablar. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, yo, esta persona que está hablando no sería cristiana. Y ya les pregunto, ¿y sí? ¿O son cristianos alejados? ¿O tienen algún pariente cristiano? Ah, sí, sí. Sí le he atinado. Pero no es que le he atinado, sino que se identifica por el modo de hablar. Entonces, el Hijo de Dios no tiene que maldecir, no debe maldecir, porque ese lenguaje no le corresponde. Y si estamos maldiciendo, hermano, debe ser circuncidado eso de nuestros labios. Seguimos. Punto número 3, la inmundicia. Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, está hablando Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías acababa de tener una experiencia impresionante, una visión eh, maravillosa, pero él reconoció que su labio no estaba bien. Y qué interesante, ¿verdad? Que al tener una experiencia con Dios, nos, lo que hace es confesar cómo está nuestra boca. Por eso también Moisés recibió una visión, un llamado a Dios y dijo, mi boca no está bien. Elías tuvo una visión eh, y él dijo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque mis labios están sucios, están inmundos, están contaminados. Cuando uno habla algo, tal vez esa palabra ya salió hace tiempo, pero la inmundicia queda, la suciedad queda. Es como cuando uno come, tú comes algo en la boca te queda, ya sea aquí o adentro, en los dientes, en la boca, queda el alimento ahí. Y si no lo removemos, provoca problemas, porque si comemos algo sucio, vamos a tener labios inmundos. O sea, la inmundicia es como el rastro de la suciedad. Es algo que queda pegado, hermano, en la boca. Y es algo, hermano, que ante la presencia de Dios se va a evidenciar. Entonces, a tal punto que mira lo que le pasó a este hombre, ¿va? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Va? Ni siquiera lo tomaron con la mano, lo tomaron con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, hermanos, Dios quiere limpiar
nuestra boca. Quiere circuncidar. Y es necesario, hermano, que tengamos una experiencia con Dios, una experiencia delante de Dios. Ya no es solamente oración, ministración, liberación, no, no. Tiene que ser una experiencia espiritual como la que tuvo Elías. No estoy diciendo que vas a tener la visión de Elías, no. Acércate al altar de Dios. En el altar, en la presencia de Dios. Dile, Señor, envía tu ángel, envía tu serafín y pone ese carbón encendido en mis labios. Porque he hablado mal, he dicho cosas malas. Eso es una experiencia espiritual, amigo, pero que tenemos que rogarle a Dios que nos suceda. Porque para que podamos, hermano, fluir, eh, la boca a veces nos estorba, hermano. Yo a veces he oído predicadores, hermano, que son siervos de Dios, hermano, que son buenos, mejores que yo, maestros de la palabra, pero en alguna parte del mensaje dicen cosas que no. Obviamente eso no les quita que sean siervos de Dios. Simplemente eso que dije, pues hay que eliminarlo, hay que ignorarlo y echarlo fuera y quedarse con lo bueno. Pero hay veces con que uno le quiere meter de su cuchara, porque a veces está contaminado. Miren, a veces uno está dolido. Hay veces que un pastor está dolido y lo que hace es despotricar contra los hermanos, lanzarles, hermanos, misiles y cohetes. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo enojar. Y todos los demás tienen que pagar los platos rotos. Entonces, lo que necesitamos es pedirle a Dios, Señor, que mi boca tenga, sea tocada. De la inmundicia, dice 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Entonces hay inmundicias de la carne e inmundicias del espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces la inmundicia, la suciedad de la carne y del espíritu nos alejan de la santidad, nos alejan de ser perfeccionados en la santidad. Son estorbos. Todo lo que te aleja de la santidad es algo inmundo. Estás buscando la santidad, entonces deberíamos quitar las cosas, las palabras inmundas, las músicas inmundas. Hermano, tantas cosas que están contaminándonos. Levítico 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo. Fuera del real será su morada, fuera del campamento será su morada. Entonces, el inmundo, acá en este caso, era el leproso. ¿No? La persona leprosa era una persona que no podía estar con los demás, ¿no? Era necesario que estuviera fuera del campamento. Esto como lo aplicamos hoy, ¿verdad? Porque no lo podemos aplicar literalmente, sino que yo entiendo que la inmundicia es lo que nos aparta de nuestros hermanos, lo que nos aparta de la congregación, lo que nos aparta de la comunión, son las cosas inmundas. Nos alejan del campamento de Dios, de las palabras inmundas, hermano. Pueden alejar a alguien, pueden apartar a alguien de la comunión con Dios. Hay cuánta gente no se congrega por algo que le dijeron, por un chisme, por una murmuración, o porque un líder, un pastor, los lastimó con palabras. Entonces la inmundicia no separa de la comunión con el cuerpo. Entonces, punto número 4, mentiras.
Leamos, por favor, ese Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la mentira eh, es carne en la boca, en nuestra manera de hablar. Cuando mentimos, hermanos, estamos eh, lastimando a otros, estamos defraudando la confianza que otros han puesto en nosotros y nuestra boca pierde credibilidad. Una persona mentirosa no es muy fácil creerle. ¿Por qué? Porque ya queda la duda. ¿Será verdad o será mentira? El problema es que la mentira está metida también en la iglesia, en nosotros, y mentimos con facilidad. ¿Por qué? Porque queremos evitar un mal rato, ¿va? Una mala cara, un mal gesto o perder algo, ¿verdad? ¿Por qué razones mentiría alguien? ¿No? Porque tal vez va a perder un beneficio, ¿verdad? O por evitar un problema podemos mentir, ¿no? Entonces, la mentira es un problema, hermano, que no nos deja crecer. Y la mentira es algo terrible porque, miren lo que dice acá. Dice, Señor, oye mi ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Entonces, hermano, el mentiroso tiene dificultades para hablar con Dios. Aquí está diciendo, yo no tengo labios engañosos, Señor, por favor, escúchame. Te ruego que me escuches mi clamor, porque yo hablo con la verdad. Entonces, el que habla con mentiras, como que se pone tropiezos para hablar con Dios. Es que, mire, hermano, hay gente que miente, incluso le quiere mentir a Dios. Habían dos personajes allá en el libro de los Hechos, famosos, una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira. Prometieron algo, se ataron con los dichos de su boca, hicieron un voto a Dios, que iban a hacer algo, a vender un terreno y a entregar la venta de ese terreno para la obra de Dios. Pero cuando lo vendieron, se arrepintieron de sus palabras. Y al regresar a entregar la ofrenda, pues dije, se quedaron con una parte. Póngale pues que se quedaron con el 20% y el 80% lo entregaron. Pero ellos habían prometido que iban a entregar todo. Entonces primero llegó el marido, entrega la ofrenda y el apóstol Pedro lo discierne y le dice, ¿vendiste el terreno tal? Sí, vendió. Ah, vale. De veras. O sea, como que todavía le da la oportunidad para que diga la verdad. Sí, sí, lo vendí en tal. Ok, bueno. Ahí están los jóvenes que te van a sacar porque te vas a morir por mentiroso, porque le quisiste mentir al Espíritu Santo. Hermano, perdón, terrible. Mira, si ellos desde un inicio hubieran dicho, vamos a vender el terreno, pero solo vamos a dar el 80%, porque el 20% pues, es para nosotros. Perfecto, no hay ningún problema. No hay, ok, pero hicieron esa promesa. Pero ellos habían dicho que iban a dar todo. Y se quedaron con parte de lo que habían prometido. Quisieron engañar, pues, y se murieron. A rato llega la señora y le preguntaron lo mismo, como quien dice, ¿de veras, Zafira? Bueno, se pusieron de acuerdo para engañar, pero no al hombre, al Espíritu Santo.
Entonces, hermano, así como Ananías y Zafira, así hay personas que tienen una capacidad y una, perdón, hermano, una descarado, pues tratar de mentirle a Dios. Si uno le promete algo a Dios, perdón, cumplámoslo. Si uno hace un compromiso con el Señor, cumplámoslo. Uno le dijo, Señor, si me das un trabajo, yo te prometo, así como Jacob, te prometo que el diezmo voy a dar de todo. Esa fue la promesa que hizo Jacob. No sé si la cumplió, la verdad, porque no queda registrado, pues, pero él prometió a Dios que si lo bendecía, iba a dar el diezmo. Así tal vez hay muchos hijos de Dios como Jacob, que le pidieron algo a Dios y le dijeron, Señor, si me das un trabajo, yo te prometo, voy a estar ahí en el templo, voy a servirte, voy a hacer cosas, voy a... Y Dios les cumplió y ellos, y Dios todavía está esperando a que le cumplan. Está muy fuerte la enseñanza, ¿no? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué palabra la que enseñó. Imagínense si un pastor hoy en día le dice así a los hermanos. Cero. Se van todos de la iglesia. Pero mire qué fuertes las palabras de Cristo. Les dice, hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que alguien llegue a ser hijo del diablo? El diablo no tiene la capacidad por sí mismo de tener hijos, ¿no? No puede crear nada. Es de alguna manera estéril, ¿no? Pero ¿cómo llega una persona a convertirse en hijo del diablo? Es que el diablo tiene una semilla. Todos venimos de una semilla. Y la semilla del diablo es esta, la mentira. Entonces, la mentira entra en una persona, se desarrolla, crece, se habla, se reproduce. Y cuando menos siente esa persona, ya se convierte en hijo del diablo. Porque la genética del diablo, el origen del diablo, es la mentira. Entonces, hermano, la mentira no es eh, cosa sencilla. Es dejar que el diablo nos haga sus hijos. Entonces, hermanos amados, por muy difícil que sea decir la verdad, digámoslo. Se enoje quien se enoje. Digamos la verdad. Hablemos con verdad. No significa que uno sea grosero ni abusivo. No, no. Hablemos con verdad. A veces nos hacen preguntas difíciles, hermano. Si no queremos responder, digamos, mire, me reservo mis comentarios, ¿verdad? Es mejor decir eso a decir una mentira. O cambiar el tema, o ver la manera como uno se zafa de esas preguntas, ¿verdad? Que a veces nos hacen. Irse por las ramas, qué sé yo, pero no digamos una mentira. Porque es la forma en que Satanás tiene hijos nuevos. Punto 5. Necedad. Eclesiastés 10:12. Las palabras del sabio le atraen simpatía, pero las del necio son su propia ruina. Las palabras necias le atraen a la persona ruina. No es solo que arruina a otros, no, a la persona que las dice. Entonces, hermanos amados, nuestras palabras atraen cosas. Si nuestras palabras son sabias, vamos a tener gente que simpatice con nosotros.
Vamos a tener gente, vamos a traer gente que quiere escucharnos. Pero si las palabras son necias, hermanos amados, lo que vamos a traer es destrucción para nuestra casa. Entonces, las palabras necias son las palabras de una persona, ¿verdad?, que está en esa condición. Tendríamos que ir a revisar, ¿verdad?, qué es la necedad, quiénes son los necios, cuáles son las actitudes de los necios, ¿verdad?, a quienes Dios les dice, estás en necedad. Ese sería otro tema y sería una bonita espiga para todos aquellos que les gusta estudiar, que vayan a revisar todo lo relacionado a la necedad, para ver si de pronto nosotros no estamos teniendo alguna actitud de necio. ¿Va? Bien, las palabras necias traen aprobación, pero a los necios, sus propias palabras los destruyen. Esto lo dice también Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Esto no puede ser literal, ¿verdad? No está refiriéndose a las señoras, a las mamás, no, 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 no. Porque también hay hombres necios que destruyen su casa, ¿no? Y también hay hombres sabios que edifican su casa. No, no está hablando del género, sino está hablando de una entidad espiritual femenina que es la iglesia. Eso lo hemos visto en Efesios capítulo 5, hermano. Cuando la Biblia habla del hombre y la mujer, no precisamente está hablando de Adán y Eva, sino que está hablando también de Cristo y la iglesia. Cristo, el varón, y la mujer en la iglesia. Compuesta, ¿verdad?, por hombres y mujeres, ¿no? Es una entidad espiritual. Entonces, esa entidad espiritual puede edificar con palabras, puede edificar con los dichos de su boca, puede hacer mejor, hacer más grande. Si lo que vamos a decir no edifica, no es sabio. Por lo tanto, es algo necio. Entonces, las palabras necias son aquellas palabras que destruyen a los demás. Son palabras destructivas. Esas son las palabras necias. Entonces, si nosotros vamos a decir algo, debemos de pensar, ¿esto va a edificar o va a destruir? Y ahí tener ese parámetro. Y si no va a edificar, mejor callarse, va. Qué difícil, cómo cuesta callarse. A mí me cuesta. Le confieso, pero prefiero, a ver, prefiero una persona callada. Confío más en un callado, ¿no? Y eso, mire, que yo mismo me estoy afectando, pues, porque me gusta hablar. Pero muchas veces lo que uno dice a los demás no les sirve. A nuestros hijos no los edifica. Ay, Señor. Vamos a ver. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, hay honra en los labios, pero el corazón no está cerca. Entonces, es una persona que te dice algo, pero por dentro trae otras intenciones. Eso es ser hipócrita, ser deshonesto. Es una persona que finge ser tu amigo por las palabras que dice, pero por dentro te quiere hacer daño. O no es tu amigo, solo aparenta ser tu amigo porque quiere algún beneficio, porque quiere algo. Dice, enseña mandamientos de hombres como que si fueran de Dios.
Eso quiere decir que engañan a los demás, diciendo, esto es la Biblia, la palabra de Dios son mandamientos de hombres. No, que no digan que son de Dios, son mandamientos de hombres. Deberían ser honestos y decir, miren, ¿saben qué? Esto es lo que yo pienso, esto yo lo quiero que lo hagamos así porque yo digo, pero no digan que Dios lo dijo. Y así hay iglesias, hermano, que están llenas de mandamientos de hombres, pero no son la voluntad de Dios. Bah, mire pues, estaba hablando con una persona de otro ministerio, de otra red, y me estaba contando que cuando una persona en esa iglesia le falla a Dios, peca, pues prácticamente la expulsan de la iglesia. ¿Por qué? Porque la constitución de la iglesia así lo dice. Y enseñan eso como que fuera Biblia, como que fuera palabra de Dios. No es lo que dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Restaurarla. Se la voy a poner más difícil. Cuando un pastor falla, ¿qué hacen? Está desechado del ministerio, ya no sirve para nada, ya a la basura. Según la constitución, y me dan ganas de decir el nombre, pero me lo reservo porque no edifica. Porque la iglesia tiene una constitución hecha por hombres que no está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Este es el mandamiento de hombres. Quiere ver la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Restáuralo en espíritu de mansedumbre, teniendo misericordia, no sea que después el que falle sean ustedes. Ay, que la hermana usa la falda de tal manera, que usa el pelo de tal manera, que se pinta, no sé. Mandamientos de hombres. Señor, ayúdanos. Mateo 23, 26 y 27. Dice, fariseo ciego, limpia primero adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esta palabra significa actores. Eh, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, lo que tenemos que sacar ahí es la hipocresía, la falsedad, pretender algo que no somos. Con nuestras palabras pretendemos algo, pero realmente por dentro no es algo. Tenemos una apariencia de ser hipócrita. Seamos reales, seamos honestos con Dios y honestos con los demás. Y el último punto es la arrogancia. Salmo 12:33. YHWH destruirá a todos los labios hipócritas. Toda lengua que habla con arrogancia. Pues la arrogancia, hermano, es un problema terrible. Porque hablamos con nuestras palabras, como que fuéramos lo mejor, la última Coca-Cola del desierto. Queremos sentirnos más importantes que otros, como que fuéramos nosotros los mejores, arrogantes, ¿no? Pretendiendo humillar a los demás, porque tenemos alguna gracia, alguna virtud, algún don de Dios, algo que Dios nos dio. Pero dice la Biblia, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Es decir, tú no has conseguido nada por méritos propios, Dios te lo dio. Entonces, cuando uno cree que es por méritos propios, se vuelve uno arrogante. Y hermano, eso cae mal. La soberbia, la arrogancia. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas
inflados. Pongan atención a estas palabras. Más grande de lo que realmente somos. Cuando algo está inflamado, es que es más grande de lo normal, de lo que realmente es. Está inflamado. ¿Para qué? Para aparentar. Mira, así le hacen los animalitos. Cuando un animal se encuentra con otro de otra especie, aparenta ser más grande para que el otro no lo ataque, para que diga, no, conmigo no te metas porque yo soy más grande que tú. Y algunos se paran en dos patas. No, conmigo no vas a poder. Pero están inflados, ¿no? Porque se quieren sentir muy importantes, muy grandes. Y mire cómo dice, adulando a las personas para sacar provecho. Pero la adulación, hermano, también es un asunto que tenemos que corregir. No, no sé qué es más difícil, soportar las críticas o soportar las adulaciones. ¿Verdad? Yo creo que ese es un tema que tenemos que también revisar cuándo, cómo respondemos a los halagos. Una persona que halaga mucho, ay, mm, se me hace que algo quiere. ¿Verdad? Me acuerdo yo que allá en mi país, ex tierra, uno iba al mercado, le decían, oh, guapo, véngase para acá, mi reina, mi rey, mi chulo. ¿Y por qué le dicen así a uno? ¿Por qué te adulan? Porque te quieren vender. Pero como a todos nos gusta que nos digan algo bonito, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cuándo nos están adulando. Y no, obviamente, nosotros no ser aduladores pretendiendo algo. Dice esos individuos refunfuñadores y criticones que se dejan llevar por sus pasiones y hablan con arrogancia. Yo tengo aquí, yo tengo allá, miren mi carro, miren mi casa, yo hice esto, yo soy, hermano, dándonos su currículum de las grandezas. Yo oré por el enfermo y se sanó. O sea, empiezan a inflar. No, no están dando un testimonio para edificar, sino para sentirse grandes. Hermanos, la arrogancia afecta nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos, pero el humilde siempre va a estar cerca de Dios. Y la humildad, hermano, siempre nos da abrir puertas. No solo con Dios, que es lo más importante, pero también nos va a abrir puertas aquí en la tierra. Cuando uno vaya a una entrevista de trabajo, procure hablar bien de usted, pero no ser arrogante, con modestia, con humildad. Trate de hablar, de presentarse, ¿va? De sus cartas, su currículum, pero no sea arrogante, porque eso, tal vez usted es el mejor candidato, pero la arrogancia le puede cerrar la puerta de esa oportunidad o de ese trabajo. Amén. Entonces, hagamos un resumen, ¿verdad? De lo que hemos aprendido hoy. Eh, hemos visto, vamos a hacer acá 7 puntos. Las palabras atan, tenemos que quitar eso. Las maldiciones, la inmundicia, las mentiras, la necedad, la hipocresía y la arrogancia. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nuestros labios sean circuncidados de esos elementos? Amén. Padre, te amo, muchas gracias por tu bendición en este día, Señor. Gracias por esta palabra, por la enseñanza que nos da, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a que podamos, Señor, entenderla, Señor, vivirla
Señor. Y que nuestra boca sea una fuente de bendición, donde te bendigamos a ti, pero también bendigamos a los demás, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda atadura, Señor. Si nos hemos atado con nuestras propias palabras, quita en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque el compromiso no cumplido, porque promesa mal hecha. Te pedimos en el nombre de Jesús que deshagas, que rompas esas ataduras que nosotros mismos hicimos. Toda maldición sea cancelada de nuestros labios. No permitas que nuestra boca diga cosas malas de nadie. Te lo pedimos, Dios amado, limpia con ese carbón encendido nuestros labios. Aleja de nosotros toda inmundicia, toda lepra, todo pecado de nuestra boca, Señor, pueda ser limpiado por el poder del fuego que hay en tu altar, Señor. Toda mentira, elimina de nuestra boca toda palabra mentirosa. Que siempre, siempre hablemos con la verdad, Señor. Porque aunque sea dolorosa, aunque sea difícil, aunque nos pueda causar algún problema, algún inconveniente, Señor, danos ese valor de hablar con verdad, Señor. Toda palabra necia, aléjala de nuestra boca, Señor. Que venga a nosotros la palabra sabia que edifica, que construye, Señor. Toda hipocresía, que nuestra boca refleje nuestro interior, nuestras intenciones, Señor. Que no haya un doble propósito, una máscara. Que podamos ser transparentes, Señor. Y quita de nosotros, Señor, toda altivez, toda arrogancia, Señor. Todo aquello, Señor, que nos vuelve soberbios, Señor. Quita, Señor. Danos un corazón humilde, un corazón sencillo, contrito y humillado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y espero que pronto nos podamos ver en persona, ¿no? Por ahí, déjenme un mensaje. Si está usted conectado en las redes sociales, déjenme un mensajito para que yo pueda saber quiénes se conectan y quiénes están discipulando. De la misma manera, vamos a pasarles un cuestionario para ver qué hemos aprendido y ver qué cosas tenemos que reforzar de la enseñanza, ¿no? Y es una especie de repaso de lo aprendido. Que el Señor les bendiga, les guarde, les mando un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones.